Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy a fondo, cuenta regresiva para las elecciones regionales, análisis de las campañas, el electorado, la seguridad para los comicios, cómo está preparada la registraduría. Esta noche, con invitados especiales. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico 35 años. Este programa a fondo tiene el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Heilen, y buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, bien, gracias a Dios, y el cordial saludo para todas las personas que nos ven a esta hora aquí en A Fondo. Y el tema está planteado, lo que son las campañas que se avecinan toda esta jornada comicial del próximo fin de semana aquí en el departamento del Valle del Cauca y en toda Colombia, la elección de las autoridades regionales. Y estos son los perfiles de los candidatos a la gobernación del Valle del Cauca. El Valle del Cauca cuenta con los siguientes candidatos a la gobernación 2024-2027. Dilian Francisca Toro es médica especialista en medicina interna, reumatología y administración de salud. También es especialista en gobierno y gerencia pública y política. Fue alcaldesa de Guacarí en 1992. Fue secretaria de salud del departamento del Valle del Cauca en 1995. Presidenta del Senado entre el 2006 y 2007. Como también se desempeñó en la gobernación del Valle del Cauca entre el 2016 y 2019, y fue elegida como la mejor gobernadora del país por la organización Colombia Líder. Además, desde el 2020 hasta el 2023, ejerció como presidenta del partido de la U colombiano, al que renunció para asumir su candidatura a la gobernación del Valle. Ferney Lozano, nacido en Buga, es administrador público especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Empezó en el sector público como asesor del Instituto Municipal de Vivienda en Yumbo y luego como coordinador del Programa de Desarrollo Económico de la Alcaldía del mismo municipio. Desde el 2005 y por 2 años fue asesor del despacho del gobernador del Valle de ese entonces y en 2008 ganó la alcaldía de ese municipio. Oscar Gamboa, oriundo de Buenaventura. Es un químico farmacéutico e ingeniero industrial, con especialización en gestión y desarrollo comunitario y magíster en gerencia y práctica del desarrollo. En 2006 fue asesor representante de las comunidades afrodescendientes. En 2021 fue nombrado ministro consejero de Colombia en Washington. Luis Fernando Velázquez es tecnólogo en electricidad industrial. Empezó su trayectoria política como líder estudiantil en el SENA y fue mediador del sindicato. Gran parte de su vida se enfocó en el trabajo comunal, en la formación de juntas de acción comunal y local en Cali. En el 2002 dejó la representación legal para lanzarse por primera vez a un cargo de elección popular como candidato. William Cruz nació en Palmira y es un técnico auxiliar administrativo y actualmente está estudiando administración pública. Lleva 20 años trabajando en educación para el trabajo y desarrollo humano y fundó el Centro de Estudios Técnicos Laborales de Colombia. Lanzó su aspiración recogiendo firmas por un movimiento que llamó Contra las Maquinarias Políticas. Santiago Castro, economista y politólogo con maestría en Administración Pública. Trabajó en el sector privado hasta 1990, cuando empezó su carrera política como concejal de Cali por el Partido Conservador, durante los años 1990 y 1992. Luego fue diputado del Valle en 1994, saltó a la Cámara de Representantes y fue director de la Aeronáutica Civil hasta el 2014 y gerente de Asobancaria del 2015 al 2020. Tulio Gómez, nacido en la ciudad de Manizales y vive en Cali hace 52 años. Es comerciante, reconocido por sus negocios de supermercados, restaurantes y entorno futbolístico. La posibilidad de inhabilidad sigue vigente, la cual se dio según el Consejo Nacional Electoral por haber firmado contratos con la Alcaldía de Cali para la ampliación de unos locales en el Estadio Pascual Guerrero, siendo accionista mayoritario del equipo América. 8 candidatos a la gobernación del Valle del Cauca, sus perfiles planteados allí por Dayana Arango. Vamos a ver y hablar de este tema, lo que es el proceso electoral de la gobernación del Valle del Cauca en primera instancia, y luego vamos a desarrollar un segundo segmento con los candidatos para la alcaldía de la ciudad de Cali con análisis de expertos. Nos acompañan por edad, dignidad y cargos don Miguel Justi, politólogo de la ciudad, fue secretario de gobierno de la capital del Valle del Cauca. Miguel, ¿cómo está usted? Oh, güey.
a ustedes, muy queridos, Leo, Jair y Mauricio, un placer estar con ustedes, de verdad que sí. El más joven de la mesa, Mauricio Ríos, él es el jefe de redacción del Diario Occidente. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación. Jair, muy complacido de estar acá y compartir de nuevo con Miguel, que siempre pues, nos tienen en cuenta para estos temas. ¿Ustedes se han puesto de acuerdo en algún momento para algo o no? Sí, es Sí. una vaina de dueto, ¿no? Sí. No, los caleños tienen que saber que es así. Sí. Sí. ¿Ideológicamente? No, pues es que no hay posibilidad. Mauricio, defiéndase, por A favor. veces coincidimos y a veces no, pero creo que ambos tenemos claro que hablamos con independencia, con conocimiento y nos respetamos, nos controvertimos, pero también nos complementamos. Que eso es lo más importante, ¿no? Sí, claro. Don Jair, su tanda. Yo comienzo por los jóvenes. Ah, bueno. ¿ya? Yo comienzo por la juventud al poder. 8 candidatos, número suficiente, poquito en comparación con otros años o en comparación con otras regiones del país, Mauricio. A ver, Jair, pues hemos tenido menos y hemos tenido más. Lo que yo destaco es que allí hay un abanico lo suficientemente diverso para que los vallecaucanos puedan elegir, ya sea por identidad ideológica, por género, por aspectos programáticos, por edad, por experiencia, por lo que sea, pero no hay excusa para no votar para la gobernación del Valle. Ahí hay para todos los gustos. Yo diría que no son 8, yo diría que son 7, pues porque legalmente en este momento, pues el señor Tulio Gómez no es candidato a la gobernación. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, ¿no? Según el Consejo Nacional Electoral, que ratificó la revocatoria de su inscripción como candidato. Y él ¿Qué pasa espera- con la tutela que él impetró? Exacto, sí, porque espera el Consejo de Estado, ¿no? Miren, hay Leo, muchos recursos legales interpuestos por la defensa del señor Tulio Gómez. Ellos tienen la esperanza, lo dijo uno de los abogados, que de aquí al viernes pueda haber una decisión que por lo menos ponga en suspenso los efectos de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que les decía, en este momento legalmente, pues no es candidato y hay una cosa importante, el Consejo Nacional Electoral ya le da la orden a la registraduría que los candidatos que fueron revocados, cuyas candidaturas fueron revocadas, aunque van a aparecer en el tarjetón, esos votos no se van a contar. ¿Qué pasa en este caso, Miguel? No, pues lo que nosotros estamos viendo, Leo y Jair, es una campaña típica. Yo en las referencias que tengo en mi memoria, nunca se había visto que una campaña de la gobernación transcurriera a punta de conspiraciones, a punta de una serie de fantasmas que se han disfrazado de candidatos. Porque lo cierto es que lo único que conocemos los vallecaucanos es que hay una candidata que es Dilian, agitando sus programas, no haciendo ruido, revalidando su experiencia. Los otros no existen, es que no existen, es una campaña típica. Y efectivamente el domingo nos vamos a dar cuenta en los rangos electorales y en los perfiles que vayan presentando las tendencias de que efectivamente no existieron. Es que yo no, uno le puede preguntar a cualquier vallecaucano, hombre, y el programa de tal. Y pues obviamente con un bullicio que han hecho las escaramuzas de Tulio. Yo no sé él a qué hora le dio por aceptar ser candidato. Yo no entiendo quién lo convenció y quién le fue a dañar la vida, porque lo cierto es que... ¿Dañar la vida? ¿Cómo así? Pues sí, quitarlo de su paz, administrando sus supermercados y toda esa cosa. Es que aquí hay una serie de empresas que se dedican a inventarse candidatos. Y se inventan candidatos y asumen todo. Y obviamente abusan de los esquemas garantistas que tiene el país. Nosotros vivimos en Colombia como si viviéramos en Ámsterdam. Y entonces tenemos una constitución llena de garantismos y donde se cumplen a rajatabla los protocolos que no tienen sentido. Imagine que decía Mauricio que son 7 porque el otro no sabemos. ¿Y a qué vamos? Una tutela al Consejo de Estado, eso no tiene sentido. Es una vergüenza para el país. Además, Mauricio, lo que usted señalaba ahora, y también para claridad de los televidentes y del programa a fondo, en el sentido de que, y eso lo hace muy la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, aquellas personas que no avaló el Consejo Nacional Electoral, pero que están ya en el tarjetón porque ya se ha hecho impreso estos tarjetones,
por más que voten por estas personas, no se va a contar el voto, ni siquiera decir, vea, no vale, pero sacó tanto voto, no, son votos nulos, ¿no? Son votos considerados nulos. Por eso los otros candidatos, ustedes habrán visto, por ejemplo, a Óscar Gamboa, han salido rápidamente a tratar de recoger a la gente que se identifica o se identificaba con la candidatura del señor Tulio Gómez, porque efectivamente sí quienes pensaban votar por él van y marcan por él el domingo en el tarjetón, pues ese voto se va a perder. ¿Qué va a pasar con una candidatura? Porque lo que ustedes plantean es que virtualmente lo que se están peleando es la Diputación del Valle del Cauca entre el resto de candidatos. Sí, total. Yo incluso escribí una columna, Leo, en la que plantea eso. Esto ya es una competencia, es por una curul En la Asamblea. en la Asamblea del Valle, porque lo que se ve en las encuestas, lo que se siente en la calle, pues lo que muestran las encuestas es una ventaja inalcanzable, inatajable. Sería absurdo que las encuestas se pudieran equivocar con una ventaja de 20, 25 o hasta 30 o 35 puntos, dependiendo de la firma encuestadora y de la metodología que le han dado siempre a Dylan Francisca Toro sobre el segundo. Entonces yo creo que al tener Dylan Francisca Toro esa intención de voto tan alta, al salir Tulio Gómez, hasta el momento no podrá ser candidato salvo que se presente alguna decisión judicial que lo favorezca, pues Santiago Castro, Óscar Gamboa, Ferney Lozano y los otros dos candidatos están en una competencia por la curul en la Asamblea, que es lo que le corresponde por estatuto de la oposición al que obtenga la segunda votación. Miguel Yusti, es bueno para dar esa aclaración a nuestros televidentes, es que quien que quede segundo, bien sea a nivel de gobernación, bien sea a nivel de alcaldías, como ocurrió a nivel de presidencia de la República, a nivel del Valle del Cauca, quien quede segundo en la votación tiene una curul en la Asamblea, ¿no? Para Sí, si quiere así también, es. ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que esa figura de que quien quede de segundo va a la Asamblea ha desnaturalizado la misma campaña, porque pues es que uno para ser diputado no necesita gastarse un montón de plata que se gasta uno en la campaña. Es decir, desnaturaliza el discurso, desnaturaliza la coyuntura. Entonces, a mí me parece que es un contexto de tabúres el que se monta. Vamos a apostarle aquí a ver si nos resulta por este lado. Y por eso es que precisamente la bulla que ha hecho los amigos de Tulio Gómez, las escaramuzas que han montado han opacado a los otros candidatos. Los otros candidatos han quedado opacados. Primero, pues, por las distancias inmensas de favorabilidad que tiene Dylan. El Valle del Cauca tiene que 21 de curul de la Asamblea, ¿cierto? Sí. Sí, 21. 21. 21, Entonces, sí. si quiere aceptar la segunda, por ejemplo, la persona que quede segunda, si acepta, entonces los que han peleado para la Asamblea, hablando en ese término, pues son 20 curules para los que se han presentado claro. en listas por los diferentes partidos. Si acepta, si no, quedan las 21 Sí, de los, Claro. quedan Mire, Jair, de los partidos. el tema y central los de esta candidatos, ¿no? campaña aquí en el Valle del Cauca y en gran parte del Pacífico es el tema de la seguridad. Sí. Es un eje central de esta campaña. ¿Cómo está a propósito las medidas electorales de seguridad para este departamento, Óscar? Buenas noches. De la policía, la infantería marina y la fuerza aérea avanzan los controles en puntos neurálgicos del departamento del Valle del Cauca, carreteras, centros de votación, donde las autoridades estarán vigilando la próxima jornada electoral. A efectos de garantizar esta jornada electoral para que se den todas las garantías y la gente pueda salir a votar libre y espontáneamente por el candidato de su elección. Es así como trabajamos de la mano de Policía, Ejército, Fiscalía General y por supuesto el Ministerio Público en cabeza, ya sea de personeros, procuradores o defensores regionales del pueblo. Todo esto a efectos de que los pobladores del Valle del Cauca se sientan tranquilos y podamos atender de manera oportuna cualquier denuncia relacionada con delitos electorales, tanto transhumancia electoral como cualquier delito de corrupción. La Registraduría Nacional del Estado Civil también está lista. Hemos trabajado de la mano de nuestra Registraduría Departamental con los delegados del señor Registrador Nacional para garantizar unas elecciones no solo con las capacidades logísticas, sino que se lleven a cabo en el marco de la tranquilidad y la seguridad que requieren todos los vallecaucanos. Este operativo se adelantará en todas las jurisdicciones del departamento. ¿En qué zonas o qué municipios puede haber alertas de pronto ya el tema de orden público? Pues es sabido por todos que lo que corresponde a los municipios de Jamundí y la parte alta de Tuluá por incidencias de los gaos residuales, pues tienen cierta injerencia por parte del enemigo en estos temas electorales.
Para nosotros el principal objetivo es bloquear estas áreas que son Jamundí, la parte alta, con nuestros batallones, el batallón de alta montaña número 3 y el batallón de alta montaña número 10. Hemos hecho intervenciones en los municipios priorizados, Buenaventura, Tuluá, por supuesto, y Cartago, que son sitios en donde, de acuerdo a la evaluación de vulnerabilidad, pues tenemos unos elementos más críticos de control. En estos puntos hemos focalizado acciones operativas que nos han permitido desarticular algunas estructuras criminales o segmentos de estas estructuras y vamos a continuar con este esfuerzo. El propósito no solamente será controlar el orden público, sino evitar los delitos electorales. Gracias, Oscar. Y a propósito de noticias, fue nombrado Gustavo García como gobernador ad hoc para el tema electoral, solo el tema electoral para el departamento del Valle del Cauca. Recordemos que la gobernadora Clara Luz Roldán pidió gobernador ad hoc para este departamento y en este caso el señor García tendrá estas labores de control del tema electoral en el departamento del Valle del Cauca. Desde el jueves asume esa tarea para garantizar que este proceso sea transparente y limpio como lo pidió la propia gobernadora Clara Luz Roldán. Vamos con los invitados, don Jair. Precisamente sobre gobernador ad hoc para el Valle del Cauca, Miguel Justi, por lo general casi siempre todas las elecciones nombran o alcalde o gobernador ad hoc, ¿no? Sí, porque, bueno, en esta vez hay una anécdota, ¿no? Sí. Resulta que como los otros candidatos fuera de Dilian no tenían nada que hacer, se inventaron rápidamente la conspiración de que había que nombrar gobernador ad hoc. Resulta que la gobernadora, claro, le salió adelante. Pero eso es transparencia. Sí, es transparencia. Y llegó y dijo, no, ¿qué cuentos? Gobernador ad hoc. Ahora, 4 años, también sucedió lo mismo. Y es lo mínimo que puede pasar, ¿no? Yo veía la entrevista de secretario de Gobierno y si algo ha hecho la administración departamental a través de la Secretaría de Gobierno es atender todas las alarmas ya que emergen de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de la MOE, y se han hecho N consejos de seguridad, N comisiones de seguimiento electoral, de tal manera que esa tipificación del Valle con esos corredores que están debidamente descritos, conocidos, Jamundí, Buenaventura, el centro, todos han estado atendidos y yo pienso que la plataforma que ofrece desde la institucionalidad la gobernación, pues yo creo que nos va a permitir concurrir el domingo en las distintas partes del departamento sin ningún inconveniente. Gracias, Miguel. Y a propósito de la MOE, su director es Alejandro Sánchez López de Mesa. Y queremos hablar con él para que nos cuente cómo es la visión de la MOE sobre este proceso electoral en el departamento del Valle del Cauca. Buenas noches, Alejandro. Bueno, permítanme saludar a los casi 200 ciudadanos y ciudadanas caleños y del Valle del Cauca que van a salir a observar las elecciones para la MOE, para la misión de observación electoral. Estamos pues muy atentos a las situaciones que se puedan presentar. En el caso del Valle del Cauca, digamos, hemos hecho un especial seguimiento a los municipios que nos aparecían con riesgo por violencia, municipios como Jamundí, que sabemos en la parte alta ha estado complicado, Buenaventura, que en la parte norte y en el casco urbano pues hay situaciones que preocupan, el municipio de Cali, que ha salido pues alto tanto en el informe de la Defensoría como en el informe de la MOE, y el municipio de Tuluá, que pues tiene una situación de orden público que ha afectado la calidad de la competencia electoral, como hemos visto en los últimos meses. Estamos listos para eso, pero también estamos listos pues como ciudadanos para ver cosas que van a pasar ese día, por ejemplo los puntos de monitoreo de votantes, que son tan importantes para la compra y para el constreñimiento de votantes y que los vamos a ver en las calles de las principales ciudades. Doctor Alejandro, a raíz de estas alertas por parte del MOE, ¿qué garantías se tienen para las elecciones del próximo domingo? Hay un elemento crítico de la elección que son los escrutinios, ahí es donde realmente se van a contar los votos y eso va a empezar a ocurrir desde la noche del domingo 29 en los siguientes días. Esto, digamos, va a ocurrir en la 14 de Valle del Lili, es el sitio de escrutinios. Allá van a llegar candidatos, miembros de los equipos a monitorear el conteo final de los votos. Eso va a durar más o menos una semana. Y digamos, ese es uno de los aspectos críticos sobre los que debemos estar muy atentos, que ese proceso transcurra con normalidad, que se contengan un poco las noticias falsas que van a empezar a circular,
después de las elecciones. Se trata de unas elecciones muy competidas en las que hay, digamos, más de 290 candidatos solo al Consejo de Cali y pues sabemos que los ánimos van a estar muy caldeados y que hay que mantener la calma y permitir que el operativo de elecciones que ha sido diseñado durante los últimos meses se desarrolle con tranquilidad. Gracias, Alejandro. ¿Y usted tiene alguna invitación para los caleños y vallecaucanos para esta jornada comercial del domingo? Votar siempre es difícil, toma tiempo, si el día, digamos, no tiene el mejor clima, es aún más costoso, hay que probablemente llegar a hacer fila, pero es, digamos, el ejercicio ciudadano en el que podemos expresar nuestra voluntad. No hay muchos más en los que podamos hacerlo. Si ustedes están convencidos de que vale la pena votar, pues háganlo. Desde el Observatorio Cali Visible igual queremos invitarles a revisar nuestros tableros interactivos para que vean cómo se comportó electoralmente el puesto de votación donde usted vota en las elecciones 2019. Es decir, cuáles son los grupos que ganan las elecciones ahí en ese puesto donde usted vota. Están todos los puestos y los pueden encontrar en la página web de Cali Visible. Gracias, doctor Alejandro. Mauricio, él hablaba de la parte de las noticias falsas, el director y el coordinador del MOE. ¿Se ha visto en esta campaña hacia la gobernación también mucha noticia falsa o por el contrario, como más tranquilo? No, muchísimo más, Jair. Lamentablemente, a medida que las nuevas tecnologías permiten la difusión de información sin ningún tipo de filtro, pues tenemos que cada vez las noticias mentirosas, los montajes, las verdades a medias son más utilizadas. Y en este caso puntual de la gobernación del Valle ha habido una anticampaña contra Dilian Francisca Toro muy fuerte, tan fuerte que utilizando la inteligencia artificial le sacaron hace 2 o 3 días un video en el que la ponen a sindicarse de una cantidad de cosas que ella no ha hecho y lo viralizaron. Entonces la campaña se ha estado muy marcada para la gobernación del Valle por las noticias falsas. ¿Qué ha pasado con esta campaña que uno siente? A ver, candidatos que tuvieron en los comicios pasados 150.000 votos, el señor Gamboa, candidatos que tuvieron 180.000 votos y que fue la diputada del Valle del Cauca, Griselda Llanet, y esas opciones las ve uno como con un porcentaje de votación que no va a llegar a esa cantidad de sufragios. ¿Ustedes esperan que cuántos votos tenga la ganadora, en este caso la gobernadora Dilian Francisca Toro, que está postulada como tal, el segundo y tercer puesto de la votación? Y perdón, Leo, y yo le agrego ese cálculo? Con lo que usted decía el año anterior, que inclusive quien quedó de segunda, digamos, Griselda Llanet Restrepo, en cuanto a los candidatos, porque la segunda votación en la campaña anterior fue el voto en blanco. Claro. Y en esa campaña, recuerden que Clara Luz Roldán fue la gobernadora más votada pues, de la historia del Valle y de todo el país, con una distancia muy grande. Yo no me atrevería, porque me parecía irresponsable darle cifras, pero creo que sí vamos a tener unas proporciones similares, es decir, unas distancias igualmente grandes. ¿De 100, 200, 300, 4.000 votos? Entre la primera, que está claramente claro que va a ser Dilian Francisca Toro, y quien sea el segundo. Según la encuesta, no, va a ser muchísimo más de lo que estás diciendo, Leo. Perfectamente puede ser una distancia que supere 500, 600.000 votos. Doctor Miguel Justi, hablaba también el coordinador del MOE, el tema de la preocupación que hay por seguridad, como el caso de Jamundí, como el caso de Tuluá, como el caso de Buenaventura. No, yo creo que la labor que se ha llevado a cabo, independiente de las falencias y las desconectividades que presenta la administración Petro, en el sentido de que pues, su proyecto de paz total ha generado una serie de nudos en el manejo y el control territorial. Aquí particularmente en el Valle, los municipios críticos, las zonas críticas, los corredores críticos, pues el trabajo les ha permitido a las fuerzas y a los comandantes de fuerzas tenerlo controlado. A mí me parece que desde el punto de vista operativo militar, lo que se ha hecho en el Valle es un éxito. Ha habido permanencia, ha habido presencia, y yo pienso pues que estamos a la espera de que efectivamente eso suceda. Yo creo que por parte de ninguno de los grupos al margen de la ley va a haber escaramuzas. Seguramente en el sector rural de Jamundí es compleja la situación. En el sector rural de Tuluá, inclusive en la misma Tuluá, hay complejidades.
Pero yo pienso que... En Buenaventura también. Y Buenaventura, ¿no? Claro. Buenaventura. En Buenaventura hay una paz mafiosa de dos grupos que decidieron que no pasaba nada. Pero de todas maneras yo pienso que sí. Yo pienso que lo que sí va a ser complicado, lo dijo el director de la MOE, es después del domingo. Claro. Después del domingo va a ser muy complicado. Claro. El manejo del tema informativo que ha estado, lo veo uno como comunicador, veo una de las cosas muy claras. Las campañas no le dieron importancia a los medios formales tradicionales durante la primera parte de la campaña. Pero se nota en la segunda etapa de la campaña una fuerte acometida frente al tema de los medios de comunicación por un tema llamado credibilidad, que es la base fundamental de los medios de comunicación formales frente a lo que son redes, frente a lo que son Instagramers o los YouTubers. ¿Cómo lo ven ustedes? Las redes sociales, Leo, giran en torno a círculos, y creo que por girar en torno a círculos, cuando las campañas le apuestan exclusivamente a las redes sociales, pues se encierran en esos círculos. Y efectivamente ocurrió lo que decís, se enfocaron netamente en redes sociales, y en esta última fase de la campaña parece que se han dado cuenta que no llegaron a todos los espacios a los que deberían llegar, que además necesitan validación de mensajes, porque resulta que los mensajes difundidos a través de las redes sociales, por todo esto que hablábamos ahora con Jair, de la guerra sucia y de las fake news, pues también necesitan una especie de validación. Entonces creo que han recurrido en esta última fase de la campaña a los medios de comunicación como validadores ante las grandes audiencias. Y yo veo un problema, generalmente hay coyunturas electorales que el balance es que en esta coyuntura fracasaron los encuestadores, en esta coyuntura les fue muy bien. Nosotros venimos en dos campañas, en dos coyunturas electorales, viendo triunfadoras las redes sociales y los actores de las redes sociales. Poco gente desconocida que apareció siendo congresista de la noche a la mañana con las redes. Yo pienso que en esta coyuntura, particularmente en el Valle, el fracaso de las redes en cuanto copamiento, en cuanto proceso de validación del ejercicio de la agitación política, va a tener un fracaso. Nosotros sabemos que todo se inició con Obama, ya, lo mismo que la historia nos dice que fue Churchill el que utilizó la radio para hacerse elegir. Pero yo creo que aquí sí vamos a ver un proceso de debilitamiento de la importancia, por lo que decía Mauricio. Ya esos círculos, esos circuitos se han debilitado, se han fragilizado y han perdido validez. ¿Su conclusión, Mauricio, de esta campaña? Pues es una campaña atípica en el sentido que siempre ha estado definida. La campaña por la gobernación del Valle del Cauca. Lo emocionante, y lo pensaba ahora a propósito de tu pregunta sobre la curul de la Asamblea, en verdad va a ser quién se va a quedar con esa curul de la Asamblea. Paradójicamente aquí la tensión el domingo, cuando estemos esperando los resultados, pues no vamos a estar atentos de quién ganó, porque eso parece que ya está resuelto. ¿Para usted a las 8 de la mañana ya habrá gobernador titular entonces nuevamente? Sí, yo creo que ya está definido. Yo creo que ya está definido. Él hizo el titular en el periódico. Las tendencias son muy claras. Sí, hablándolo deportivamente, según las encuestas, Miguel Justín, ¿será que le sacaron ya tarjeta roja a Tulio Gómez? Pues es que él empezó con tarjeta roja hace 3 años. Es que es una persona de esas. ¿Cómo le ocurre ser gobernador? ¿Cómo le ocurre a la gente tan irresponsable montarle ese escenario a una persona que es que en las entrevistas se lo ve, es que no le sale al quite, no ha dicho nada, no ha hecho sino bulla? ¿Ya? Y a mí me parece que... Pero es que esa es la democracia, Miguel, todo el mundo tiene derecho a ser elegido y a postularse. Claro que sí. Y a dar sus opiniones, ¿no? Sí, dar sus opiniones y todo. Puntos de vista. Pero lo que yo veo es que cómo a qué hora se le ocurre, pues es que esa costumbre de inventarse candidatos es muy complicada. Su conclusión. Daña la coyuntura. ¿Su conclusión? Su conclusión, La Mauricio. conclusión es que en esta coyuntura electoral hace camino y se consolida de que las sociedades pueden darle continuidad a los estilos de gobierno. Y yo pienso que la administración de Clara Luz deja una huella importante a pesar de todas las adversidades, y es muy importante que los vallecaucanos entiendan eso. Claro. Cerramos con la segunda parte de la conclusión, porque suya, Mauricio, por favor. No, lo que estaba diciendo finalmente es que la atención va a estar totalmente concentrada entonces en quién se va a quedar
con esa curul de la Asamblea. Y es, digamos, una campaña en la que vamos a medir, no solo en el escenario de la Gobernación del Valle, sino en el escenario de la Asamblea del Valle, de la Alcaldía de Cali, del Consejo de Cali, cuál es la duración del fenómeno del pacto histórico, que fue el gran triunfador en Cali, en el Valle del Cauca, en las legislativas y en las presidenciales, pero aquí vamos a ver si dependía exclusivamente o no de la figura de Gustavo Petro, que yo creo que sí. Creo que sin Petro en campaña el pacto no va. Claro. Muy amable, Mauricio, muy gentil. A ustedes muchas gracias por la invitación. Don Miguel, muy amable, muy gentil. Muy amable. Muchas gracias. Ya volvemos aquí en A Fondo por Telepacífico para hablar de la campaña política para la alcaldía de la ciudad de Cali. Estamos en A Fondo por Telepacífico 35 años. Seguimos aquí por Telepacífico, 35 años, estamos en A Fondo, estamos hablando acerca de lo que es el proceso electoral de este fin de semana, las elecciones regionales que escogen alcalde, gobernador, diputados, concejales, miembros de las juntas administradoras locales. Vamos a hablar del perfil de lo que son los candidatos a las alcaldías municipales y sobre todo aquí en este caso la alcaldía de Santiago de Cali. Dayan Arango. Para estas elecciones del 29 de octubre del 2023, Cali cuenta con los siguientes aspirantes a la alcaldía. Millerlandi Torres es una bacterióloga especialista en gerencia de servicios de salud, tiene un máster en administración y un doctorado en salud pública. Fue secretaria de salud de Cali desde el 1 de enero del 2020 hasta el 25 de octubre del 2022. Alejandro Eder Garcés es un académico con maestría en Relaciones Internacionales y ha tenido una amplia carrera en el sector público y privado, pues fue asesor de política y estrategia de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Fue candidato a la alcaldía de Cali en el 2019. Roberto Ortiz Urrueña es un empresario quien fundó la empresa De Chance, Chontico Millonario, y estudiante de Ciencias Políticas. En 2010 se lanzó como representante a la Cámara del Partido Liberal y en 2014 saltó al Senado por el mismo partido. En 2015 se lanzó por primera vez a la alcaldía de Cali y repitió la candidatura en el 2019. Heriberto Escobar González es administrador de empresas, especialista en Derecho Administrativo, Gerencia en Salud y Gerencia en Entidades Territoriales. Fue asesor de la Gobernación del Valle en el 2008 y representante a la Cámara del Valle del Cauca en el periodo entre 2010 y 2014. Edilson Huérfano Ordóñez es licenciado en Educación, fue juez de paz de la Comuna 6 de Cali. En el 2018 fue candidato al Senado por el Partido de la U y en el 2022 se lanzó al Senado por la lista de Fuerza Ciudadana. Denison Mendoza Ramos, profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales con magíster en Derecho Constitucional. En el sector público fue asesor del Ministerio de las TIC y secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca. Fue gerente comercial del canal regional Telepacífico. Wilfredo Pardo Herrera es ingeniero civil y fundador de la Red Auditores de Colombia, una organización nacional de veedurías. En el 2018 fue candidato de la Cámara de Representantes por el movimiento Todos Somos Colombia y hace 4 años fue precandidato a la alcaldía. Danis Rentería Chalá, abogado con maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, y estuvo 22 años en el Ejército. Fue concejal de Cali en el periodo 2012 al 2015 por el partido Mío. Fue director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Coldeportes en 2016 y 3 años más tarde se lanzó a la alcaldía de Cali. En el 2020 fue secretario de Paz y Cultura Ciudadana, del cual renunció en el 2022 para aspirar a la alcaldía de Cali. Nuestros invitados, Leo, Tomás Lomana, que nos acompaña hoy, y encargado precisamente de las encuestas de Daniel López. Doctor, buenas noches también. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Bueno, gracias. como usted me dice, todo suyo. La siguiente tanda, ¿no es cierto? Sí, Vamos a la hablar siguiente acerca es la alcaldía de Cali. De la alcaldía de la ciudad de Cali. Daniel López, abogado, consultor. ¿Usted cómo mira este proceso comicial aquí en la ciudad de Cali? Estas campañas tan confrontativas que tenemos en la capital del Valle del Cauca, porque existe no una campaña, sino un pugilato casi.
Yo quisiera arrancar por eso último que mencionaste y creo que la verdad es muy triste que en una ciudad que ha venido manifestando su necesidad de participar, de construir unidos, de poder sacar adelante una ciudad que realmente lo necesita, los candidatos estén luchando entre ellos de una manera pues casi que personal y no estén proponiéndole realmente al votante cuáles son sus propuestas y cuál es su agenda de gobierno para poder desarrollar en los siguientes 4 años y posiblemente en el mediano plazo. Eso es algo que ha sido lamentable de los últimos momentos. Creo que los últimos debates que hubo empezaron a presentar los candidatos un mayor número de propuestas, que me parece muy bueno. Dentro del debate de Telepacífico se hizo esa promoción de que trabajaran por propuestas para la región. De acuerdo, y por eso quería sí. llegar a ese punto, que es importante resaltarlos y llevarlos de nuevo a esa centralidad. Normalmente las elecciones nos llevan a una división, a una polarización, en la que es más sencillo contarle al votante, ¿usted es de los buenos o de los malos? Porque si es de los buenos, vota conmigo, que explicarle cuál es mi política para atender la seguridad, para atender los problemas de movilidad, que es algo muy denso, que toma mucho tiempo y que tristemente por el mediatismo y las redes sociales, hoy por hoy nosotros nos alimentamos de información demasiado rápida y demasiado corta. Entonces también es un reto para una persona que se candidatice poder presentar una propuesta de gobierno muy sólida, pero creo que los debates son ese escenario donde realmente motivan a la gente a enterarse cuáles son las propuestas y creo que para pasar a la primera parte de tu pregunta, comparado con lo que está pasando en otras ciudades, pues es bastante atractivo lo que está pasando en materia de opinión y creo que ahí entra Tomás en eso, pero en materia de opinión entre los mismos candidatos. Tomás, que encargado de firmas de encuestas, comenzaron 35 precandidatos, ahorita hay 7. ¿Comenzó usted a hacer encuestas también con los 35 precandidatos o se esperaba más bien que se fuera depurando? Bueno, un cordial saludo. Creo que yo llegué a medir por ahí unos 18. Sí. Yo creo que llegué a medir unos 18 al principio del año. Lógicamente como con algunas charlas con algunos expertos que sabían si iban a seguir o no iban a seguir y se llegó a un balance inicial, creo que febrero o marzo que hago una primera medición que sale pública y mido a 18 precandidatos. Ahorita recordando un poco de lo que estaban hablando de gobernación, me atacaron fuertemente el por qué no medía a Tulio como candidato a la gobernación y pues hoy en día pues me da la razón todas las averiguaciones que hice y no era un candidato que estaba habilitado para estar en el tema por lo menos en el tema de alcaldía de Cali. Y de esos 18, porque quedan 7 que hizo una encuesta, de los 18, por ejemplo, ¿quedaron los 7? Sí, sí están los 7. Sí están los 8, hoy en día tenemos 8, creo que en el tarjetón nos van a aparecer 10, recordemos que ya Diana va a aparecer en el tarjetón pero no participa y lo mismo va a pasar con Wilson Ruiz, entonces quedamos como con 8, sí, siempre estuvieron en esa baraja de esos primeros candidatos y está gran parte de la camada, pues ya hoy en día ya esto casi que está concentrado en 2 en la cabeza y otros 2 tratando de subir rápidamente, pero ya está muy concentrado casi que uno podría decir en 4 candidatos y 2 con muy adelante. Un tema muy concreto, Tomás, y de pronto Daniel. ¿Quién elige el alcalde de la ciudad de Cali? Usted me va a decir los votantes, ¿no es cierto? Pero aquí se ha dicho, el alcalde de Cali lo elige Agua Blanca, el alcalde de Cali lo elige el estrato 1, el estrato 2. Y ahora dicen los expertos en este tema, dicen, no es el 1 y el 2, es el 3 y el 4. ¿Qué dice usted, Daniel? Sí, efectivamente. ¿El 3, el 4 o el 1 o el 2? No, si uno ve el histórico de las votaciones de Cali que publican en la registraduría, efectivamente son las clases medias que han puesto los últimos candidatos. ¿Clases medias es 1, 2, 3, 4? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Son los que realmente movilizan la votación y no es Agua Blanca como se viene hablando popularmente. Pues no sé qué piensa. ¿Qué dice Tomás? No, yo estoy completamente de acuerdo. Agua Blanca hay alta densidad poblacional, pero muy pocos votos. Muy pocos votos. ¿Cómo así? Hay mucha gente. Hay mucha bulla, pero poco votante. Correcto. Si no sale a votar la gente del oriente. Correcto, y es un votante que es distinto, es un votante, yo lo llamaría de hambre, vota distinto, no hay de opiniones, de estómago. Mientras que el estrato 2 tirando a 3, 3, 4... O sea que ese día de las elecciones, usted dice que ese día de los comicios van a comprar votos allá. Yo no diría que comprar votos, pero sí hay que prestarles toda la logística para que salgan a votar. Entonces sale mucho más costoso poner toda la logística para que ellos salgan a votar. Mientras que el estrato 3 y 4, un estrato que está en formación, un estrato que lee noticias, que está enterado, vota más a conciencia.
Eso ya está casi que demostrado hasta por la cantidad de información que tenemos electoral. Es más, hasta se estudia un corredor de opinión que va casi desde la Comuna 22, que sube hasta el norte de Cali por un corredor. ¿Cuál es el corredor de opinión? ¿Qué es una de Cali? Pensemos que es más o menos en la calle 16 y súbalo más o menos hasta la primera o segunda del oeste y haga unas líneas rectas desde el sur de Cali, desde la Comuna 22, desde la Universidad del Valle, y tire unas líneas rectas hasta la Comuna 2 arriba, en el norte, en toda esta zona de Prado del Norte y demás, por allá acercándose a Yumbo. ¿Esa zona que elige alcalde de la ciudad de Cali? Sí, ahí hay una alta densidad poblacional, está concentrada la comunicación, las señales radiales entran muy bien, hay muchas vallas, hay mucho semáforo para brandear, entonces ahí hay un corredor de opinión y hay, la gran mayoría es estrato 3 y 4. ¿Y desde la 16 hacia el oriente de la ciudad de Cali, esa parte no cuenta? Sí cuenta, pero son densidades poblacionales, como estamos diciendo, grandes, pero de poco votante. O sea, yo creo que la última vez que yo hice un cálculo con las 3 o 4 comunas que corresponden a Agua Blanca, me daba como un 35% de gente salía a votar. Sí. Mientras que en Cali estamos saliendo en un 52% en promedio, allá baja el 35, el 34%. Y existiendo mucha gente. ¿Por qué hay menos votantes allá si hay más gente? ¿Quién sabe? Yo creo que no hay pedagogía, las necesidades son otras, hay cero interés por lo que pasa en la ciudad. Seguramente también no le crean a los políticos. ¿Cuánto se le ha prometido a esa región y no se ha hecho nada por ellos? Y yo quisiera sumarle a ese comentario que tú dijiste, creo que para esta elección especialmente, ese tema de como la reticencia al político se viene dando desde el 2020-2021. La credibilidad del político. Sí, viene muy fuerte y por eso a mí me parece interesante lo que va a pasar el domingo, esperando a ver cómo que se empata eso en los comicios. Vemos a otro experto en materia electoral, Juan Pablo Milanese, politólogo de la ciudad. Juan Pablo, que está con Dayana Arango, para ver cómo mira él todo este proceso comercial. Dayana Arango. ¿Quiénes gobernarán los distritos y municipios entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2027? Es la pregunta que hoy los colombianos se hacen, pues se acerca la fecha para elegir los próximos mandatarios. Por eso hablamos con un experto en el tema de análisis político de cómo va la recta final y cómo estuvieron las campañas. Yo creo que en términos generales la campaña ha sido más o menos regular, en términos de que no se ha distinguido notablemente con respecto a otras que se hayan producido en otros momentos. Partiendo de una premisa que me parece que es importante para tener en cuenta en el caso de la alcaldía, candidatos que no tienen una distancia ideológica especialmente grande, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en la elección presidencial. Y en el caso de la gobernación, en un escenario donde hay una candidata que es mucho más fuerte que todo el resto y que en esencia son todos contra ella. Además que las redes sociales en estas campañas dieron paso a la viralidad de algunos contenidos en los candidatos, teniendo en cuenta que las normas del Consejo Nacional Electoral está establecido que la publicidad política en redes sociales solo podía comenzar 60 días antes. De alguna manera vemos es una suerte de ciclo de elecciones donde la forma de hacer política y la incorporación de distintos tipos de tecnologías en las campañas se ha venido acumulando y ha crecido paulatinamente, pero no creo que esta elección marque una fractura, un antes y un después desde el punto de vista del uso de las tecnologías en la campaña. Y así se espera la jornada electoral este domingo 29 de octubre, que se llevará a cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todo el territorio nacional. A medida que se acerca la fecha de la elección, hay dos cosas que en las encuestas cambian significativamente. Vamos a encontrar que desciende de una forma significativa. ¿Y cómo desciende? Básicamente porque los votantes lo que terminamos haciendo es buscando atajos cognitivos, de alguna manera variables sintéticas que nos permiten posicionarnos con respecto a las candidaturas, en este caso particular, y terminar tomando decisiones que no necesariamente siempre se producen porque el que consideramos el mejor o la mejor candidata, sino probablemente por el menos malo, la menos mala de las candidatas, que es una forma también convencional de decidir. Gracias, Dayana, por este informe y por este tema y este análisis de Juan Pablo Milanese. Ya volvemos con ustedes aquí en Telepacífico, 35 años. Seguimos hablando por Telepacífico, estamos hablando acerca de la campaña para la alcaldía de la ciudad de Cali, segundo segmento aquí en A Fondo, y nos acompañan Daniel López y igualmente Tomás.
Tomás Lombana. Tomás, hay dos candidatos que están en un cabeza a cabeza virtualmente dentro de las encuestas. Se pregunta uno, ¿con cuántos votos se gana la alcaldía de la ciudad de Cali? No, yo creería que, digamos lo que le... ¿O cuántos votos habrá diferencia de uno a otro? No, más bien ahí, yo creería que, digamos lo que si uno viera solamente temas de votos de opinión, yo creo que esto está entre 20.000 y 35.000 votos la diferencia para cualquiera de los dos lados, y creo que estos últimos 3, 4 días que quedan van a ser completamente cruciales para tratar de mover esos votos indecisos. También hay que tener en cuenta que más o menos, digámoslo, se trabaja con un 80-20, un 80% que está decidido por quién va a votar y un 20% que el día de la urna decide. ¿La indecisión es de cuántos votos en la ciudad de Cali? La indecisión ahorita en una encuesta puede estar alrededor del 15, 14. ¿Que son más o menos 40, 50 mil votos? Más o menos, más o menos. Pero el tema es que esos votos al final no van a tomar la decisión ni en estos días, la toman casi que la noche anterior, oyendo al punto de votación en la urna, dicen, ahí está. Es más, y genera esta confusión. De pronto ven a Diana o ven a Wilson ahí y dicen, no lo retiraron, y de pronto les dan el voto. Eso puede llegar a suceder. Y que yo creo que esa va a ser ¿no? la distancia. No, y que esos votos no cuentan. Ni para ellos en reposición. Doctor Daniel, por lo general sobre las 9, poniéndole muy tarde, se conoce quién es el alcalde o alcaldesa en años anteriores en la capital del Valle del Cauca. Este año, por ese cabeza a cabeza, ¿será que a las 9 de la noche ya se conoce quién puede ser o se va a demorar ese resultado con ese margen tan poquito? Pues no lo sé, porque vuelvo al comentario de Tomás. En el voto de opinión se nota el cabeza a cabeza. Hay que ver cómo funcionan los que ya tienen el voto decidido, por decirlo así. Entonces yo creo que hay que ver qué puede llegar a pasar con eso. Ojalá sepamos rápidamente las votaciones, o si no, pues los escrutinios que van a pasar los días siguientes al domingo van a ser un campo de batalla también. Claro. Y no quisiéramos eso. Y una angustia para los que estén ahí en cabeza a cabeza. Yo creería que va a ser rápido. Sí. Yo sí me atrevería a decir que creo que va a ser rápido. Creo que la registraduría ha mostrado técnicamente hacer conteos rápidos, o por lo menos montar información rápidamente. Las presidenciales y demás también, que se iba a asumir unos pequeños cabeza a cabeza, inmediatamente existieron unos brincos muy rápidos y casi que al llegando al 25-30% del tema presidencial se notó ya una tendencia. ¿Cuánto pesará en el voto de las estructuras políticas? ¿Cuánto pesará en este proceso comercial para la alcaldía de la ciudad de Cali? Pues mira, hay expertos que dicen que hay aproximadamente 350.000 votos de estructura. Yo pienso que no hay tantos, yo creería que pueden existir por unos 200.000 votos de estructuras. Son de todos muchos, es más, con eso casi que es la segunda votación más alta. Lo que pasa es que ellos se diezman, se parten, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay unos que están con un candidato y otros que están con otros candidatos. En esta semana deben estar decidiendo para dónde cogen los votos estructurales que están indecisos, para dónde se mueven, porque esos votos estructurales, esos no pueden perder. Pierden su poder, pierden su compartir parte del mandato. Entonces ellos van a jugar un papel muy importante, pero esos son casi que inmedibles y los estarán midiendo en la campaña con papelitos pegados en un vidrio. Este tiene 2 votos, este 5, este 4, y hacen esas operaciones. Se nos fue, quitan el papel y lo mandan para el otro lado. Va a ser bien complejo. Rápidamente, doctor López, de acuerdo al estudio, el análisis que se está haciendo, ¿la abstención en Cali para estas elecciones del próximo domingo va a ser alta o no? Pues, tristemente creo que no vamos a poder salir de ese hueco de la abstención tan alta que nosotros tenemos, a pesar de que la abstención en procesos locales es menor a la presidencial. Para esta ocasión presidencial fue bastante alta las personas que sí votaron. Sí. Entonces yo creo que va a estar por el orden muy parecido a lo que ha venido 45, siendo 50. 45-50% de abstención, que me parece también pues muy trágico que la gente no salga a votar y realmente manifieste su primer momento de la participación pública. ¿Su conclusión, Tomás? Yo creería que cierro como he cerrado en otros espacios, es que hay que salir a votar el domingo. Tenemos que... Y temprano. Y temprano. Pues nos dan de 8 a 4 de la tarde, pero tratar de salir lo más temprano posible, ojalá no llueva, saber a qué mesa ir y hacerlo. Tenemos 8 opciones y una en blanco, o sea, tenemos todo para decir lo que queramos y hay que hacerlo para que después no nos estemos quejando que no ejercimos nuestro derecho a votar.
Entonces yo invitaría a eso y eso lo dejaría como conclusión. Claro. Por el que quieran, pero salir a Y votar. no dejarlo a las 13:45 de la tarde. Ojalá a las porque- 8:15 esté haciendo, Y esto esté no es- marcando después de la colita. Y rápidamente, y esto no es como los bancos, que si usted en el banco cerró a las 4, pero está lleno el banco, lo sigue atendiendo hasta las 7 de la noche. Aquí a las 4 en punto y chao. Se cierra. Daniel, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Tomás, muy gentil. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Don Jair, que tenga buena noche. Buenas noches. Les recordamos que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FOTIC y los esperamos el martes de la próxima semana. Vamos a estar aquí con quienes han sido elegidos como autoridades regionales y locales para que le cuenten cuál va a ser la perspectiva y la posibilidad que tendrá nuestro departamento y ciudad durante el próximo periodo administrativo. Que tengan ustedes buena noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.